Ok, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación. Vamos a agregar un elif aquí. Primero vamos a trabajar si es un texto como tal, ¿verdad? O un valor alfanumérico. Déjenme seguirle dando acceso a unos participantes acá. Ok. Entonces, elif para agregar otra sentencia adicional. Y en este caso pondríamos un print aquí. El dígito es alfanumérico, ¿verdad? Cuando se habla de alfanumérico es cuando tiene tanto letras como número y eso. Entonces, seguiríamos la misma secuencia. Si entrada datos punto is, si es alfa, ¿verdad? Hay una función en Python, así como si me dice que si es dígito, hay una función en Python que me dice también si es alfa de alfanumérico, ¿verdad? Si es alfanumérico, pues es alfanumérico, ¿verdad? Normal. No es un dígito. Vamos a ejecutarlo. Vamos a digitar algo. Si digito el 4, el valor es un dígito y es positivo, ¿verdad? Vamos ahora a digitar una letra, una K. Y mira aquí, el dígito es alfanumérico. Bien. Vamos ahora a digitar un arroba. Y dice que el valor digitado no es un dígito, es otra cosa. Porque los símbolos, aunque son alfanuméricos, si están solos, se tratan como símbolos en programación. O sea, para nosotros en el lenguaje humano, las cosas se dividen en valores numéricos y en valores alfanuméricos. Y los alfanuméricos incluyen los símbolos, incluyen los signos, los operadores y eso, ¿verdad? Pero en programación, texto es texto, símbolo es símbolo, booleano es booleano, número es número. Y así con sus clasificaciones, ¿verdad? O sea, ellos son más estrictos en esa parte. Entonces tenemos que entender cómo funciona el computador para nosotros programarla, ¿verdad? Porque ella será la que ejecute nuestras instrucciones. Entonces, ya aquí nosotros establecimos si es alfanumérico. Vamos a hacer una prueba. Si escribimos un texto, por ejemplo, yo voy a decir que es lo que arroba, ¿verdad? Y fíjense que como él detectó un símbolo, entonces él dice que todavía no es un dígito, que es un valor mixto. Bien, porque para él decir que es alfanumérico en el lenguaje de programación, solo debe de tener letras. Así es como ella lo interpreta. Hay lenguajes de programación que lo manejan un poquito diferente. Es decir, que permiten como caracteres alfanuméricos los símbolos, pero son un poquito más abiertos. Pero que sepan que con estas funciones en Python, ella trata los símbolos diferentes que los textos con letras. Bien, independientemente de que estén en un mismo, en una misma oración. Esta parte. Ok. Entonces, ya aquí sabemos si el dígito es numérico o si es un dígito, si es texto o si es otra cosa. ¿Verdad? Me habían mencionado unos cuantos más. A la audiencia que está aquí presente, les interesa que como tarea ustedes investiguen cuáles son esos otros funciones. O sea, fíjense que tenemos aquí isDigit, ¿verdad? Is-alpha. Pero no son esos los únicos dos, hay más. Y cada uno tiene su función. Entonces,
Con eso, ustedes replanteen cómo aplicar esas funciones para controlar, ¿verdad? Porque ya que como sabemos si es un dígito, si es un número, y usted lo puede trabajar, ¿verdad? Entonces ya ahí usted puede con eso romper. Pero romper literalmente romper el programa. No, romper el programa no, me refiero a romper la acción. Vamos a hacer uno porque para que quede grabado esta última parte, habíamos hablado, ¿verdad?, de cuando el valor es negativo, ¿verdad? Porque ya detectamos cuando es positivo, pero cuando colocamos el menos, no funciona, ¿verdad? Ok. Entonces, hacemos lo siguiente. Yo puedo hacer esto, esta parte, borrarla directamente. O bueno, vamos a dejarla ahí. Y directamente, en vez de yo hacer esto, yo puedo utilizar lo que es un operador de comparación. Existen diferentes tipos de operadores. Mañana vamos a trabajar también full con eso. Bien, yo le voy a mandar un PDF por el grupo con las estructuras de datos para que la vayan leyendo y así mañana no tener que redundar tanto sobre eso, sino que lo aplicamos. Las estructuras de datos son muy importantes en el análisis de datos y en el desarrollo de cualquier software concreto. Hay estructuras de datos básicas y hay estructuras de datos compuestas. Yo les voy a mandar a ustedes las estructuras de datos básicas que vienen en todos los lenguajes de programación. Las estructuras de datos compuestas son estructuras de datos construidas con estructuras de control, funciones y estructuras de datos básicas. O sea, las estructuras de datos complejas son las que el programador crea personalmente. O sea, viene siendo un programa, como se dice, que controla estructuras de datos que ya vienen en la computadora. Las estructuras de datos básicas que vienen, ¿verdad?, más adelante, más allá de la variable, son las listas. En Python se conoce como listas, pero se llaman en otros lenguajes de programación arreglos o arrays. Bien, están los diccionarios, que también se conocen como objetos. Ok, lo voy a mostrar aquí brevemente. Una lista viene siendo, por ejemplo, ¿verdad?, lista elementos, ¿verdad? Es igual, y para yo establecer una lista, yo hago esto. Abro cochete de un lado y otro. Y cada elemento dentro de esa lista debe de ir separado por una coma. Si es un texto, debe de estar entre paréntesis, entre comillas, sean simples o sean dobles. Si es un número, no. Entonces yo voy a colocar lista de elementos, voy a colocar un 10, coma, que lo que, y así, ¿verdad? Eso es una lista. De modo, atención, que yo no tengo ahora que crear 5 o 10 variables o 15 variables o 20 variables de que para almacenar de que un dato en cada variable. No, yo puedo crear una estructura de datos básica que en una sola variable yo puedo almacenar tantos elementos como yo quiera dependiendo de la ubicación donde yo lo coloque. ¿De acuerdo? Porque entonces si yo por cada cosa tengo que crear una variable, tengo que crear un espacio en memoria adicional y llega un momento que ya no es escalable. ¿Cómo así que no es escalable? Porque un programa me va a consumir toda la memoria. Porque si por cada variable yo tengo que asignarle tantos bytes y yo tengo 100 variables, yo voy a tener 100 variables por 100 bytes, por ejemplo, yo voy a tener 1 GB y pico. Y si el computador que estoy utilizando no tiene esa capacidad o está utilizando otros programas que están consumiendo más memoria, llega un momento que mi computadora se va a poner lenta. Pero si yo utilizo una lista, yo voy a crear un solo espacio en memoria
Y dentro de ese espacio de memoria voy a crear submemorias, que son los espacios donde yo puedo colocar esos datos, para que entiendan ese concepto, ¿verdad? De una forma un poquito más explicativa a nivel mental, pero que a nivel de código vamos a verlo también. Yo me ahorro líneas de código. En vez de crear 100 líneas de código con 100 variables, me creo una lista de elementos con 100 elementos, pero esa lista va a caber ahí, en una sola línea. Bien. Entonces, para que vayan viendo, esas son las listas. Pero también está diccionario elementos, que eso es igual a un objeto así, ¿verdad? Como si fuera un bloquecito, donde yo coloco un nombre, por ejemplo, nombre, que justamente es la estructura de datos que vamos a utilizar para el registro de datos, ¿verdad? En vez de crearlo todo, lo vamos a crear por objetos. Nombre, dos puntos, es igual a hola. Bueno, voy a poner que coma, apellido, bien, edad, 33, es un, es teacher, o sea, si soy profesor, no le voy a poner la pregunta, es teacher, true, ¿verdad? Entonces fíjense que en ese diccionario yo tengo ya subelementos. Si yo hago un console log, en este caso un print, de lista elementos, ¿verdad? Voy a ejecutar el primer código para escribir un 5. Ok, me está diciendo, ok, ya. Aquí el true es con la T mayúscula. Fíjense que ya me lo coloreó. Voy a poner el 5. Fíjense, ¿verdad? Que él me ejecutó el código que yo tenía al principio y ahora me mostró la lista. ¿Ven? Pero si yo de listas de elementos quiero mostrar no toda la lista, sino que quiero mostrar un elemento, yo tengo la forma de decirle cuál posición del elemento. Por ejemplo, yo quiero mostrar el elemento 1, ¿verdad? Voy a escribir el 5 de nuevo. Y fíjense que me mostró qué es lo que. ¿Y qué es lo que? ¿En qué posición está? Mírenlo acá. En la posición 1. Porque las listas en programación, el set, todo empieza del 0. ¿Verdad? El primer elemento es 0. Luego viene 1. Luego viene 2. Y así por el estilo. Bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el diccionario. Le voy a dar Enter y si todo está bien, miren ahora donde me mostró el objeto entero. Nombre, Kevin. Apellido, Félix. Edad, 33. Es teacher, true. Y yo con el código más luego puedo programarle. Si es true, cambia el true por verdadero, ¿verdad? Porque el lenguaje de programación entiende el booleano, pero en nuestro idioma tenemos que establecerlo en un formato que el humano que esté leyendo entienda. Bien, cómo presentar los datos. Y fíjense que aquí, por ejemplo, está desordenado, está como si fuera en una misma línea. Yo le puedo decir, muéstralo en formato filas y columnas.
¿Ve? Entonces, cosas como eso ustedes van a ver, pero que fíjense que se puede hacer con estructura de datos. O sea que, aunque mañana vamos a estar viendo ya más full estructura de datos, ¿verdad? Para trabajar con archivos, yo puedo, o más bien hoy, vimos, ¿verdad? Lo que es una introducción a las estructuras de datos, ¿verdad? Y vimos dos estructuras de datos que vamos a utilizar mucho. Las listas y los diccionarios. Hay más estructuras de datos básicas, pero la vamos a ver mañana y yo le voy a mandar un PDF con cada una de ellas y hasta código para que lo vayan ejecutando. Pero que sepan que estas dos son de lo más útiles, las listas y los diccionarios. ¿Por qué quise darle esta introducción? Mañana vamos a crear archivos con Python. Y para guardarles datos hay que crearle una estructura de datos y esa estructura de datos es la que tú le vas a pasar a la función que va a guardarlo en archivo. Bien, por eso le menciono mucho la parte del tratamiento de los datos. Primero tú los datos los conviertes en estructura y la estructura tú la encapsulas y luego la pasas a un archivo. ¿De acuerdo? Y el orden inverso cuando tú quieres extraer datos de un archivo al programa. Bien, entonces voy a borrar esto que está acá. Y otra cosa que voy a hacer, y me comprometo a ello porque lo estoy dejando grabado, ustedes tienen que investigarme, ¿verdad? Las otras funciones, ¿verdad? Así como si está el isDigit, también está el isAlpha, hay uno que se llama isSpace, hay uno que se llama isNone, es decir, si es un número como tal, hay otros, ¿verdad? Para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, si es booleano también, hay uno si es booleano, justamente por si es verdadero o falso. Entonces con eso yo me puedo dar cuenta y ya puedo crear mi función que va a ser de validador. Mañana, jueves 6 de noviembre del 2025, en la clase de Big Data, en el módulo de Python, vamos a estar trabajando con estructura de datos compuesta, porque la vamos a crear la de nosotros. Ahí van a escuchar términos como lo que son pilas, lo que son colas, lo que son árbol binario, que me imagino que han escuchado esos conceptos teóricos en la universidad y cosas así, pero aquí nosotros vamos a crear nuestras propias estructuras de datos. O sea, la vamos a programar y la vamos a implementar para crear un sistemita. Vamos a trabajar con funciones, vamos a trabajar con bucles y vamos a utilizar Google Colab para poder en el Colab, en el proyecto, subir un archivo de Excel vacío y poderlo llenar con registros de usuario y en base a eso poder importar nuestra propia librería. Una librería que ¿qué va a hacer? Análisis de datos. Para que nuestro programa no solamente registre datos y los almacene, sino que los analice. Por ejemplo, si yo registro 20 usuarios, yo quisiera tener una estadística, ¿verdad? Porque el análisis de datos viene de estadística, para yo decir cuántos de esos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son adultos, cuántos son niños, cuántos están trabajando, cuántos no, porque con esos datos yo puedo tomar decisiones. Ahí es lo que viene la inteligencia de negocios. Por ejemplo, si ya tengo que crear un bono, imagínense que yo estuviera implementando este software en el gobierno y yo haga un sistema de cuando están de censo, un sistema del censo, ¿verdad? Para yo hacer el censo en una ciudad. Es efectivo. ¿Por qué? Porque en base a esa data que yo arroje de esos datos que se registraron cuando yo haga los análisis y muestre los dashboard, muestro, es decir, los gráficos y los números, yo puedo ver cómo mejorar la situación a nivel general. Si yo veo que hay una tasa de desempleo grande en ese sitio, en ese lugar, si veo una tasa de embarazo muy grande en ese lugar. O sea, yo primero voy a analizar los datos y luego los voy a comparar y los voy a parametrizar y en base a eso se toman decisiones. Bien, entonces mañana vamos a hacer un sistemita pequeño, pero que cumpla con esos requisitos
y obvio tiene que estar atado a una base de datos, y esa base de datos, en este caso la vamos a tomar como una hoja de cálculo. Ya cuando demos el módulo de SQL, vamos a trabajar con SQL y así. Pero hasta el momento vamos a trabajar con archivos de hojas de cálculo. En este caso, el formato universal SCV, para que lo puedan reconocer diferentes gestores de hojas de cálculo, como son Microsoft Excel, Google Documents, OpenOffice, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la segunda parte y parte final de la clase de hoy.